Copa Libertadores con el Sporting Cristal en una llave muy reñida frente a Estudiantes de La Plata de Argentina. Hablamos de quién, de Alejandro González, el defensa de Sporting Cristal, que nos está acompañando esta tarde. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por los minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Un gusto estar con ustedes. Alejandro, en lo personal, ¿qué significa para ti esta Copa Libertadores? Porque como bien lo decíamos, ya la jugaste con Cristal en el 2009 en una llave más que reñida, ¿no? Frente a Estudiantes, y además ha sido subcampeón con la camiseta de Peñarol, enfrentando nada más y nada más menos que al Santos de Neymar. Sí, por supuesto que como siempre es una satisfacción personal competir en la elite del fútbol sudamericano. Eso como primer medida es satisfactorio. Me enorgullece poder jugar mi quinta Copa Libertadores, poder competir al más alto nivel y bueno, en este regreso a Perú, en este regreso a Sporting Cristal, poder volver a medirme con los grandes jugadores que tiene nuestro continente. Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Carla Chocano, un abrazo para ti. ¿Cómo tomas también el hecho de que finalmente el gobierno peruano haya aceptado que los equipos brasileños puedan venir a jugar a nuestro país? Porque de cierta manera al inicio, cuando se dio el sorteo, era un poco la incertidumbre de dónde van a jugar los equipos peruanos siendo locales. Bueno, tener certezas en este momento es muy importante, no solo para los jugadores, quizás en menos medida, sino para toda la infraestructura, para todas las personas que están encargadas de la movilidad, de la organización del club y de los clubes peruanos que van a competir en esta oportunidad. Hay muchísimo trabajo de organización, de logística, y es muy importante tener certezas a la hora de poder planificar. El tener una certeza a la hora de planificar te da más tiempo, te da más posibilidad de prepararte de mejor manera. Después, desde el otro punto de vista, exclusivamente lo deportivo, no olvidemos que estamos viviendo una situación bastante particular. Esas famosas localías que siempre fueron tan importantes en las Copas Libertadores, por lo menos en las que tuve la oportunidad de jugar, hoy tienen esa gran diferencia, ¿no? Que es la posibilidad de que los equipos locales jueguen en sus estadios con su gente. Eso hace un poco diferente la situación. Nosotros venimos jugando en el torneo local, como bien ustedes lo saben, tanto de locales como de visitantes, generalmente en el mismo estadio, salvo el primer partido. Entonces, la localidad respecto a la cancha, a lo deportivo, al estar de sentirse cómodo en el mismo estadio, no cambia demasiado. La realidad sí es que desde el punto de vista logístico, el hecho de que nosotros podamos quedarnos aquí en Lima para enfrentar a nuestro primer gran rival, bueno, es importante, nos da la posibilidad de continuar en nuestro ambiente, que es la Florida, de poder concentrar allí, y también nos da un respiro para poder hacer todos esos deberes que tenemos que hacer, que son los que no se ven, que son el descanso, la alimentación, para poder ser competitivos en los dos frentes. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Abrazo a la distancia, gracias por estos minutos. Yo te consulto con respecto a lo que va a significar este partido, o lo que puede significar el partido contra Rentistas, ¿no es cierto? Y lo que puede significar también una ventaja o una desventaja el hecho de tener el equipo uruguayo, tener a un entrenador como Martín Barini, ¿no? que saltó de las menores al primer equipo, y esa falta de experiencia a nivel internacional, lo que te brinda una Copa Libertadores, pues una ventaja a favor de Sporting Cristal. Y otra consulta que va pegadita a Barini, tú lo conoces muy bien porque te dirigió en algunos partidos de manera interina en Defensor Sporting, ¿no? Bueno, te respondo primero la segunda. Con Martín no tuve la oportunidad de entrenar demasiado, apenas una semana, y no tuvimos competencia oficial con él. Él nos entrenó durante menos de una semana, apenas 3 días, en aquel entonces,
antes de la llegada de Gregorio Pérez a Defensor Sporting, él estuvo entrenándonos. Esos 3 días me dieron una visión muy importante de él como entrenador. Él es un entrenador muy joven, muy capacitado, que no tengo la menor duda de que va a ser un gran papel. Va a ser un gran papel no solo ahora, sino también en su futuro. Tengo las consideraciones bien elevadas de ese entrenador. Después, yo no sé si... yo creo que la ventaja o la desventaja es bastante relativa. La ventaja que uno puede tener es tener el grado de seguridad individual y colectivo del trabajo, de que lo que se viene haciendo bien y de que eso que nos propone el entrenador da resultado. La creencia en lo que hacemos el día a día, la creencia en lo que proponemos en los partidos, esa es la garantía y esa es la seguridad o ventaja que nosotros podemos llegar a tener. Y después, algo que es muy importante, ¿no? Creer en que se puede, creer en las capacidades colectivas y también en las capacidades individuales, en que Cristal es un equipo competitivo. Y creerlo porque en medida que uno crea, no creer por creer, sino creer basado en evidencia de que nos ha ido bien y que desde el punto de vista físico, táctico, técnico, somos un equipo que creyendo tiene posibilidades de competir. Yo me quedo más con esto último, ¿no? Porque demostrar que Cristal es un equipo competitivo, creo que lo venimos haciendo con muchísimo trabajo. Ahora nosotros tenemos que plasmarlo un grado más arriba en esta competencia internacional. Así sale una palabra muy importante, Alejandro, el hecho de creer, ¿no? De creer en las propias capacidades. Y creo que ese tema mental lo tienen muy bien asentado en Cristal, no solamente por el profesor Roberto Mosquera, sino también por un gran psicólogo deportivo como lo es Franco Ascenso. Alejandro, creo que a nivel local, desde el año pasado, desde hace bastante tiempo, Cristal ha demostrado que es un equipo de alta competencia. Para el nivel internacional, ¿cómo ves este Cristal, teniendo en cuenta que va a enfrentar a un Sao Paulo, que como equipo brasilero siempre fuerte, a un Racing, que de repente no está pasando por su mejor momento, pero siempre va a ser Racing, y a un Rentistas de un fútbol uruguayo que tú lo conoces mejor que nadie, y que es un fútbol de mucho choque, de mucha competencia, de mucha garra, como lo ha dicho el mismo nuevo técnico? Sí, creo que Cristal, como te decía anteriormente, la percepción que tengo que es un equipo más que competitivo. Las competencias internacionales tienen similitudes y tienen grandes diferencias con el torneo local. Quizás la intensidad, quizás los diferentes modelos de juego que pueden plantear equipos de otros países con jugadores con diferentes características, algunos más técnicos, otros más físicos. Esa es la belleza de la Copa Libertadores, ¿no? Poder medirte con equipos que tienen jugadores con características. Estamos con... Correcto. Es un equipo que genera incertidumbre, porque es su primera participación en la Copa Libertadores. Pero ha sido un equipo que ha logrado ganar un campeonato de apertura en el fútbol uruguayo, jugando muy bien en el fútbol. Ha tenido algunas pérdidas importantes desde el punto de vista de figuras, pero bueno, ha demostrado que jugando al fútbol pudo ganar un torneo de apertura que es algo muy importante, ¿no? Ahora, Alejandro, si bien es cierto, van estas primeras 4 fechas del torneo peruano de la Liga 1 Betson, Sporting Cristal con un puntaje perfecto que partido a partido no hace más que reafirmar un buen momento, ¿no? Y confirmar que el jugador está muy convencido de lo que quiere el profesor Roberto Mosquera.
para el plantel. ¿Cuánto más se le puede exigir, sobre todo a nivel internacional? Porque siempre hay una presión por el tema de que a los equipos peruanos no les ha ido bien en torneos internacionales. Bueno, exigir está... eso es algo muy personal. Todo el mundo tiene el derecho a exigir lo que tenga ganas de exigir. Ustedes como periodistas, los aficionados pueden exigir en la medida que crean, que lo crean justo. Nosotros como jugadores profesionales, como cuerpo técnico, como gente, personas vinculadas al trabajo diario, nos exigimos más allá del resultado que hemos visto plasmado en estas primeras 4 fechas. La única manera de poder sostener en el tiempo un momento exitoso es siendo exigente en el día a día. Muchas veces nos sucede que después de ganar un partido, como nos ha pasado, 4-0, 2-1, 3-0, 3-1, encontrar siempre espacios de mejora. Y eso es una política que tiene este cuerpo técnico y que tiene sobre todo los muchachos que vienen desde el año pasado. Y eso garantiza una competencia constante y una competencia constante con cada jugador con sí mismo. Porque sabe que si no mantiene un determinado nivel, difícilmente va a poder estar en el 11 titular para el fin de semana o para la competencia internacional. Ese es el grado que tiene Sporting Cristal de competitividad interna, que hace que todos los días se trabaje al máximo de las capacidades, y como resultado, evidentemente tenés esto que se ve hoy. No solo estos 4 partidos, sino también una seguidilla de 20, 21 partidos, sí, que Cristal viene manteniéndose con una racha ganadora. Entonces, va por ahí, ¿no? Van en la exigencia diaria y para tratar de mantener el mayor tiempo posible este grado de competencia, este grado de competitividad que tiene Sporting Cristal hoy en día. Ahora, ¿tú cómo te sentiste o cómo te has sentido en estas primeras 4 jornadas? En algunas titular, en otras has entrado, has tenido la posibilidad de estar en la banca, estar en la cancha. ¿Cómo te has sentido en este regreso personalmente, Alejo? Bueno, evidentemente son momentos diferentes, notablemente diferentes, no solo de mi carrera, sino también del fútbol. Hoy se practica un fútbol bastante diferente al que se practicaba en el 2007, en el 2008, en el 2009. ¿Cuánto ha cambiado, por ejemplo, desde tu óptica? ¿Cuánto ha cambiado? Por ejemplo, ¿qué es lo que se hacía antes y no se hace ahora o se hace de otra forma en estos tiempos, por ejemplo? Bueno, hoy hay una herramienta que es, te podría decir que es fundamental, que es la evidencia en datos, la cuantificación de los partidos, de los entrenamientos, las estadísticas, que en ese momento no existía o existía muy poco, que eso te lleva a poder individualizar muchísimo más las funciones de cada jugador, su rendimiento, y la capacidad de poder dar un poco más de cada individuo. Eso no existía. Lo que significa que hoy el fútbol, aparte de ser más dinámico, tiene una componente táctica y una componente de medición, de cuantificación, que es mucho más importante de la que era en aquel momento. Eso te lleva a que el detalle tenga mucho más preponderancia a la hora de definir los partidos. Y hoy Cristal es punta en eso. Es punta en ese sentido. Hay muchísima gente trabajando en eso. Hoy tus números no demuestran lo que quieres, lo que se desea. ¿Entiendo ello o no? Digamos, hablas de la medición, hablas de los datos y las estadísticas. Hoy quizás te entendí así. No. Me entendiste mal el concepto.
Estoy hablando de que el fútbol es diferente a hace 15 años. Correcto. Porque hace 10, 12 años todo esto no existía. No formaba parte del día a día en el fútbol. No estoy hablando de mis datos personales, estoy hablando de cómo funciona el fútbol hoy. Así es. Alejandro, ¿y qué de especial tiene esta Copa Libertadores que particularmente a todos los latinos nos fascina, nos encanta esa lucha, a diferencia del fútbol europeo? Y te lo pregunto porque mi sobrino Alonso Moreno está que me dice, pregúntale la carrera que tiene en el extranjero y ojalá Romina, a quien le agradecemos, ¿no? A Romina Antoniazzi por habernos permitido hablar contigo, un día podamos hacer una nota más extensa de tu carrera en Europa, ¿no? En el Hellas Verona, en la Serie A, también estuviste en la Serie B. ¿Cuál es la principal diferencia de ese fútbol europeo con el fútbol nuestro, con el latino? No, yo te puedo decir que hoy las distancias se han acercado muchísimo. Cuando yo me fui a Europa quizás había un poco más de diferencia, porque eso que se dice que en Europa el fútbol es más frío, que se vive con más distancia, que no es tan cierto, al menos en los equipos que a mí me ha tocado jugar, en Cagliari, en Verona, en algunos equipos de Serie B de Italia, la lucha es ferviente como lo es en Sudamérica. Entonces, para mí no es tan diferente. ¿Por qué nos gusta tanto la Copa Libertadores a los sudamericanos? Y a los europeos les encanta la Champions League. Y la viven de la misma manera. Simplemente que son culturas diferentes, en el que el espectáculo se ha desarrollado un poco antes que en Sudamérica, y se ve un poco más ordenado, un poco más estético el espectáculo de que quizás lo que se ve acá, pero ahora las distancias se han acercado. Acá en Sudamérica hay equipos que no tienen absolutamente nada que envidiarle a los grandes equipos de Europa. Y como jugador, obviamente que esa es la emoción que uno siente, que estás jugando el torneo más importante de tu continente a nivel de club. Estás en una fase de grupos y te vas a medir con los mejores jugadores. A medida que vas avanzando, ojalá que así sea para nuestra institución, te vas posicionando te vas posicionando entre los mejores jugadores, entre los mejores equipos, y cuanto más lejos llegás, más competitivo te sentís. A mí me sucedió en el 2011, siendo obviamente bastante más joven, llegar a una final con Peñarol, sin darme demasiada cuenta de todo lo que se estaba viviendo en ese momento, pero sí más adelante, con el paso del tiempo y cuando llegué a Europa, me di cuenta que el haber jugado esa final te posiciona como profesional y sobre todo como profesional a un alto nivel de consideración en Europa. Entonces, es muy importante para las instituciones, es muy importante para los jugadores lograr buenos resultados en esta Copa. No siempre se puede, porque obviamente hay diferencias importantes desde el punto de vista económico, de infraestructura, con los grandes equipos de Sudamérica. Pero tenemos que apostar a ser competitivos y creer que podemos ser competitivos a ese nivel y llegar lo más lejos posible. En aquella final, ¿no, Alejandro, que enfrentaste a Neymar, a Alexandro, a Danilo? Qué lujo aquella final del año 2011. Sí, con el tiempo, es como... Yo siempre digo que ese momento de mi carrera, ese partido en particular, el duelo con Neymar, es como esa obra de arte que con el paso de los años va teniendo más valor. Porque uno se da cuenta que no es fácil llegar o tener el privilegio de poder jugar una final de América. Son muy pocos jugadores que pueden tener la suerte de estar en ese momento. Si llega, algunos juegan 4 o 5 finales, otros no pero es difícil. No juegan ni siquiera el torneo. Alejandro, pero es difícil jugar una final, es difícil.
Es complicado. Es muy difícil. Cristal ya lo hizo y en el año 97. Claro. Cristal ya sabe lo que es una final de Libertadores. Es complicado. es bastante complejo porque no solo es... se tienen que dar tantas cosas, pero tantas cosas para que uno pueda llegar a esa instancia, que yo lo valoro muchísimo. Y cada día que pase lo voy a valorar seguramente un poco más. Yo te pregunto, porque ya vamos a ir terminando, ¿no es cierto? ¿Cuarteto de Nos o Rombay? Así, chiquita nada más. Te la dejo picar. Pero el cuarteto de Nos, pero toda la vida. Ah, perfecto. Ya está. Yo solamente quería saber eso. Quería saber, No Llora, para mí es la canción preferida de Cuarteto de Nos. Así que, por eso le preguntaba. Es que quería usted que sonría un poquito. Porque usted está, ¿no es cierto? Yo sé que las entrevistas son así, pero acá la pasamos bien. Alejo. Bueno. ¿Está bien? Y una chiquita también. Cuéntanos, Alejandro, al toque, antes que se nos va el tiempo, la experiencia de tener a Luca Toni, pues, como compañero de equipo. Creo que un lujo. Sí, jugué 2 años con él, en los primeros 2 años que estuve en Italia. Un jugador que venía a retirarse al Verona, jugador que obviamente el porte elite, porte nivel top del mundo, delantero que había salido campeón del mundo, pero claro, en una fase de su carrera más abocada a la despedida que a poder seguir siendo competitivo. Y bueno, me encontré con un animal destructivo, competitivo, enfermo del gol, que terminó siendo Capo Cañoneri, o sea, goleador de la Serie A de Italia ese año. Y bueno, el nivel de competencia, imagínate que si él con 36, 37 años entrenaba como entrenaba, era una línea que bajaba hacia los demás que era imposible de eludir, ¿no? Correcto. Alejandro, te vamos a agradecer porque el tiempo es tirano. Nos gustaría seguir hablando de historia y de todo lo que ha sucedido en toda tu carrera. Ya habrá un momento. Haremos los especiales. Romina Toñazzi lo voy a escribir ahora para que me siga ayudando con las entrevistas. No tengo problema. Y hablemos de música también. No tengo problema en hablar con ustedes. A mí me encanta tenemos tu venia. Conceptos de fútbol. Me encanta. Tenemos tu venia entonces, Alejandro. Pero no toda la vida de fútbol. Solo podemos hablar también de otras cosas, ¿no? De música y esas cosas también podemos hablar. La Copa Argentina o la Uruguay. El fútbol va de la mano con la música también, ¿no es cierto? Así que eso es importante. Ahora sí los tengo que dejar porque si no almuerzo me voy a desmayar. Correcto. Está bien. Nosotros estamos igual. Estamos iguales. Gracias, más bien. Gracias por atendernos. Un abrazo grande. Ahí está. Ahí está Alejandro González. Que en verdad, en el partido frente a Boys, Alejandro tenía que salir por un corte en la cabeza. Y yo estaba ese día en campo y era impresionante la manera como sangraba, ¿no? Alejandro, el short, todo. Y él quería seguir jugando.